Bueno, entonces la primera intervención, que se suponía que era en la mañana, pero hicimos cambio, hablamos de los dispositivos que se afianzaron como el TAVI en el año 2016 y los más prometedores a futuro como las válvulas mitrales y los dispositivos de cortocircuito. Y ahorita vamos a hablar de los dispositivos que son ultra conocidos y que se han usado a lo largo del tiempo en intervencionismo, pero que en el año 2016 surgieron controversias importantes sobre su uso. El primero, el Watchman. El Watchman ya lo hablamos en el QOC de 2014, en el QOC de 2015, que había alguna utilización aumentada del dispositivo porque se estaba colocando off-label en pacientes que no toleraban la anticoagulación y que no había evidencia científica de que eso todavía estaba probado. Y tampoco se estaba utilizando de la manera adecuada por protocolos. El protocolo de los estudios Prevel y Protect del Watchman se hacían con anticoagulación después de colocar el dispositivo 6 semanas a los dos grupos, o sea que había que anticoagularlos después, y después de la evolución y de si se veía que no había un leak importante en el dispositivo, era que a las 6 semanas o a los 6 meses era cuando se suspendía la anticoagulación. Bueno, eso después se volvió un 8 y todo el mundo lo empezó a utilizar y hacer de manera inadecuada, fuera de los protocolos y off-label, y eso es lo que ha creado las controversias que se dieron en el 2016. Ya en el QOC del 2015 presentamos esto, en donde el seguimiento del estudio Protect a los 4 y los 5 años demostraba un beneficio en el uso del Watchman en pacientes con fibrilación auricular, o sea, el cierre percutáneo de la orejuela. Y esto era a expensas de disminución de ACV hemorrágico, de disminución de mortalidad cardiovascular, probablemente por disminución del ACV hemorrágico y del sangrado mayor. Una de las cosas que se habló mucho en el 2016 con respecto a los Watchman es sobre los leaks. Los leaks son muy frecuentes en la colocación del dispositivo. Hasta 50% de los pacientes pueden tener leaks en diferentes estudios. Y eso inclusive se ve hasta no solo en los percutáneos como el Watchman, sino que también se ve en los quirúrgicos cuando se liga la orejuela directamente. Es decir, que el leak es algo bastante frecuente. Esto lo presentó Dale Hobbs en el TCT del 2016. Este estudio es un estudio viejo que ya había demostrado que aunque hubiera leak, probablemente eso no incidía en la asociación o un incremento del riesgo de tromboembolismo, pero lo que plantea Dale Hobbs en el 2016 es que estos hallazgos deben ser interpretados con precaución, ya que la tasa de eventos es muy baja y establecer una conclusión al respecto puede ser delicado. Lo otro que se habló mucho en el 2016 es cómo evaluar los leaks en los Watchman. Y es que la evaluación de los leaks es complicada. Tienen que hacerse en muchas tomas en transesofágico por expertos en evaluación de estos dispositivos en transesofágico o por tomografía, que también no es fácil evaluarlo. En la misma conferencia de Hobbs en el TCT plantea que sí es verdad que cuando los leaks son pequeños, de menos de 5 milímetros, no hay resultados y consecuencias adversas, pero a la vez él dice que en pacientes seleccionados esto puede resultar en eventos neurológicos. Y esos pacientes seleccionados, lo que se está discutiendo actualmente es que probablemente haya que hacer una evaluación por tomografía previa a la colocación del dispositivo de la orejuela, ya que hay unas anormalidades de la orejuela anatómica que probablemente el dispositivo nunca va a quedar bien. Y esta gran controversia se planteó en noviembre del 2016 en theheart.org y en Medscape. Y fue un artículo que publicó el doctor John Mandrola, que es un electrofisiólogo del BATIPS de Estados Unidos, en donde dice que él pone un título tan contundente como esto: el cierre de la orejuela izquierda debe pararse ya. ¿Okay? Por supuesto que a eso hubo una contrapartida 2 semanas después de Viver Reedy, que fue un investigador tanto del Prevail como del Protect, en donde 2 semanas después pues él refuta las cosas que dice John Mandrola en su primer artículo. ¿Qué dice John Mandrola? John Mandrola plantea que
En el PROTEC hubo un exceso de complicaciones periprocedimiento, que eso no había pasado en la evaluación de la FDA, que hubo un 15% de pacientes con Watchman que permanecieron con anticoagulación hasta más allá de los 6 meses, que en el estudio PREVAIL hubo, en la publicación, él plantea que se ocultaron datos que luego fueron presentados en el TCT del 2014 y que hicieron que aumentaran los ACVs isquémicos para dar que eso no era inferior, o sea que el dispositivo era inferior a proteger ACV isquémico con respecto a la anticoagulación. Por lo tanto, él dice que hay una evidencia consistente de que el Watchman falla en proteger contra eventos isquémicos y, por supuesto, que no hay evidencia en pacientes con contraindicación absoluta para anticoagulación, no hay ningún estudio, solo registros, y que él dice que probablemente la reducción de eventos absolutos, o sea, el LRR de 1 a 2%, que pueda dar el dispositivo Watchman en reducir ACV isquémico, se vaya a contrarrestar con el 1 a 2% de las complicaciones que se ven con el dispositivo. Y él plantea que probablemente en esos pacientes eso no vaya a funcionar. Por supuesto, entonces, Reddy le hace su respuesta. Él plantea que en el estudio PROTEC, sí es verdad que hubo una aumento de ACV isquémico en el grupo Watchman, pero que esta diferencia no fue estadísticamente significativa y que esto era dependiente de los ACVs periprocedimiento, es decir, que eran operador dependiente ese aumento. Además dice que hubo reducción en 85% del ACV hemorrágico y en 60% de mortalidad y que eso no puede ser obviado y que eso es una evidencia importante. Lo otro que plantea es que en el PREVAIL la no inferioridad, o sea, el no cumplir la no inferioridad, es decir, que fueron inferiores en ACV isquémico el Watchman, eso fue debido a que el brazo de la anticoagulación oral tuvo solo 0.3% de presencia de ACV isquémico, que fue inferior a todos los estudios, al RELY, al ROCKET, a todos los estudios que se hicieron con los anticoagulantes orales, que fueron alrededor de 1.1 a 1.4% con warfarina, y que eso se debía a que el intervalo de confianza era muy amplio, de 0.03 a 2.4, debido a que la muestra fue muy pequeña. Él plantea que hay efectos favorables en la calidad de vida, en la reducción de hemorragia tardía y en beneficios económicos a largo plazo con el uso del Watchman, y concluye que es equivalente en ACV total el Watchman, que es inferior en ACV isquémico, pero eso es debido a los ACV periprocedimiento, pero que es superior en ACV hemorrágico, que es superior en ACV fatal, que es superior en mortalidad cardiovascular. Si hay aumento en los riesgos periprocedimiento, pero que son dependientes de operador, o sea, son operador dependientes, que no deben ser considerados como droga de primera, como dispositivo de primera línea, solo en los casos con riesgo de difícil anticoagulación, y que no hay todavía estudios para comparar con los nuevos anticoagulantes orales, y por eso, como no hay estudios con los nuevos anticoagulantes orales, no pueden ser la elección de primera línea. También plantea que, bueno, que no hay evidencias todavía en pacientes con contraindicación absoluta para anticoagulación. Y la otra controversia que se habló en esas dos cosas fue este estudio que se publicó ahorita en enero del 2017 y que se presentó en el TCT, que fue el registro de todos los Watchman o de la gran mayoría de los Watchman que se pusieron en Estados Unidos. Fueron 3.822 pacientes y en ese registro se vio que hubo una tasa de éxito muy alta de 94.9% y que hubo una tasa muy baja de complicaciones. Entonces Mandrola lo que dice es que, bueno, que prácticamente él plantea que este estudio fue un estudio trampeado. ¿Por qué él dice que fue un estudio trampeado? Bueno, porque la recolección de los datos de esto fue hecho por las personas técnicas que llevaban el dispositivo, o sea, la gente de Boston Scientific que llevaba el dispositivo. Entonces él dice que, bueno, que eso tiene que tener un sesgo, obviamente, y que si no fueron registros tomados de las historias clínicas, tomados de los hospitales o tomados de un observador independiente, que esto es un estudio que no debería tener valor. Por supuesto, bueno, Vivek también le dice que eso no es así, que eso además eran los únicos datos que se tenían y que deberían de ser presentados. Bueno, entonces esa controversia existe y bueno, hay que ver qué nos depara el futuro en estas controversias. Con respecto a la inervación renal, bueno, ahorita hay un nuevo empuje de la inervación renal, ya por los QSC anteriores, sabemos que con el Simplicity 3 prácticamente murió la inervación renal, pero sí se hicieron algunas
acotaciones del QOC anterior, en los QOC anteriores, y una de ellas era que en el Simplicity 3, como se sabe, la cantidad de ablaciones de la arteria renal fue muy baja, fue en promedio menor de 4, y en algunos pacientes hasta de 2 nada más. Y eso probablemente incidió en los resultados del Simplicity. Entonces, lo que se está planteando ahorita es que la ablación no debe ser solo en la arteria renal como lo hacíamos antes, de proximal a distal en 4 o 5 puntos, sino que debe ser también en las ramas, ya que ahí también hay liberación importante de norepinefrina, y lo que se está planteando es que hacer como un grupo de este I, que sería la Y esta de hacer ablación en 2 ramas y en la arteria principal, y lo que pareciera es que al hacerla así, la liberación de noradrenalina a nivel renal es mucho menor. Lo otro que se plantea es que, bueno, con los nuevos dispositivos, tanto el espiral de Medtronic como la cesta de St. Jude, permite que tú puedas hacer en cada arteria renal solamente con tres colocaciones del dispositivo, hasta 12 ablaciones, 4 en la rama, 4 en el medio, 4 proximal, y eso probablemente va a hacer que la denervación renal sea mucho más efectiva. Y fíjense este trabajo, que fue publicado en el 2015, ya no en el 2016, pero que demuestra que cuando tú haces más de 4 ablaciones por lado, o sea, por arteria, la disminución en la hipertensión arterial es mucho mayor que cuando haces menos de 4 ablaciones, y este estudio se hizo en pacientes con hipertensión arterial verdaderamente resistente, porque todos tenían espironolactona, que fue otro de los grandes fallos del Simplicity 3. Y por eso también una de las controversias y lo que se está discutiendo en el 2016 es esto: ¿a quién de verdad hay que recomendar el tratamiento? La tendencia probablemente a futuro va a ser que se recomiende en los pacientes de verdad hipertensos refractarios verdaderos, los cuales todos tengan diuréticos y aldosterona, o sea, diuréticos y espironolactona, perdón, y además otras dos o tres drogas que toleren antihipertensivos, y esos pacientes sean los que se lleven a denervación renal, y probablemente ahí los resultados iban a ser buenos. Por último, esto que sí me sorprendió, que fue un estudio publicado o presentado en el American Heart en noviembre del 2016, que es el estudio Future. Hasta ahora nosotros, pues, el FFR lo presentamos en varios congresos y en QOCs anteriores como algo que era muy bueno, que nos permitía ahorrar stent, que nos permitía enfocar hacia qué pacientes podíamos ir hacia cirugía o hacia intervencionismo o hacia tratamiento médico. Y bueno, en Francia se diseñó este estudio, fue un estudio multicéntrico en toda la región de Francia, ¿sí?, en donde se randomizaron 1 a 1 pacientes con enfermedad multivaso con estenosis mayor al 50% a lo que se hace tradicionalmente, que es lo guiado por angiografía. Pacientes que tenían lesiones más del 50% se incluían en una estratificación hacia tratamiento percutáneo, colocación de stent, cirugía o tratamiento médico, y en los grupos que iba guiado por FFR, aquellos pacientes o aquellas lesiones que tenían un FFR menos de 0,80, es decir, que eran funcionalmente significativas, entonces uno escogía cuáles iban a ir de acuerdo a los criterios a tratamiento médico, cirugía y a PCI. Y sorprendentemente dio todo lo contrario a lo que pensaban los investigadores, que es que el grupo de FFR dio una mortalidad mayor, inclusive se tuvo que suspender el estudio antes de terminado, porque la tendencia era notable hacia que el grupo que era guiado por FFR para tomar las conductas iba peor que el grupo con el tratamiento o lo que nosotros hacíamos tradicionalmente. Y esto pareciera que fue a que el grupo de FFR tuvo una tendencia a meter más pacientes en tratamiento médico y menos pacientes en PCI que el grupo tradicional, y esto pareciera que influyó notablemente en la mortalidad. Por lo cual esto ahorita es una controversia que está en juego y que no sabemos qué nos va a deparar en el futuro. Muchas gracias.